El derecho penal tiene límites en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio. En cuanto al espacio, dijimos que el límite del derecho penal, la principal restricción que tiene es la frontera. Más allá de los límites territoriales, de las fronteras de nuestro país, no se podrá castigar penalmente un hecho, independientemente que se haya cometido aquí en Venezuela, salvo algunas excepciones que permiten la aplicación extraterritorial de la ley penal, como lo vimos en su momento. En cuanto al tiempo, bueno, dijimos que la ley penal aplicable a un delito era la vigente en el momento en que se realizase, es decir, que las leyes penales eran irretroactivas. Sin embargo, dijimos que cuando se tratase de leyes más favorables, podría aplicarse la ley penal de una manera retroactiva, pero esto sería una excepción, es decir, mediante una aplicación retroactiva del derecho penal, en ningún caso se podría castigar un hecho como delito, es decir, por medio de la retroactividad no se puede castigar aquello que no era prohibido, que no estaba penado en el momento que fue ejecutado. Bueno, estas son las limitaciones que nosotros vimos tiene el derecho penal, tanto en el espacio como en el tiempo, y bueno, claro, dijimos muchas cosas más al respecto. Sin embargo, lo importante es que el derecho penal se rige por un principio, que es en cuanto a la ley, en cuanto a la validez espacial, que es el principio de la territorialidad, y cuando se trata de la validez temporal, se basa en el principio de, bueno, del tiempo rige el acto, o sea, es decir, que la ley penal aplicable a un delito será la vigente en el momento del hecho, y por lo tanto las leyes penales son irretroactivas, salvo las excepciones que se dan o que se darán cuando se trate de una ley más favorable. Ahora, en cuanto a las personas, también hay limitaciones. Aquí hay un principio fundamental. Claro, el principio fundamental es el principio de la igualdad. Nadie puede ser discriminado. O sea, frente a la ley todos somos iguales. No se permitirán discriminaciones fundadas en el sexo, la raza, la condición social. En cuanto a eso, sí podríamos decir, por lo menos desde un punto de vista formal, que el derecho penal se aplica a todas las personas de la misma manera. Sin embargo, en ciertos casos no es así. Y no es así porque no por razones de la raza, de la condición social, etcétera, sino por motivos de derecho público, así como también por motivos de derecho internacional. El ordenamiento establece para ciertos individuos unas prerrogativas que estarán asociadas con la condición particular de funcionario o representante de un país que tenga ese ciudadano, que tenga ese individuo. Entonces, si bien la regla general será que el derecho penal se aplique a todos por igual, en ciertas ocasiones no es así. Se establecen excepciones que no estarían previstas para proteger a una persona en particular, por su condición social, por su sexo, por su raza, no, sino para proteger el cargo que desempeñan o la función que desempeña esa persona, o inclusive que cuando ese sujeto termine siendo el que representa la soberanía de otro país. Entonces, en esos casos, el derecho penal cede en lo que respecta al principio de igualdad, y a estas personas no se les aplicará el derecho penal de la misma forma. Hay quienes consideran, por cierto, que estas prerrogativas estas excepciones, entre comillas, que se establecen en la Constitución y en tratados internacionales, tratados de derecho internacional, hay quienes dicen que no constituyen realmente excepciones. A pesar de que las hemos llamado, entre comillas, excepciones, hay quienes piensan que no son excepciones, sino que más bien estas prerrogativas lo que hacen es confirmar al principio de la igualdad. Es un punto de vista, bueno, que consiste a grandes rasgos en lo siguiente: en sostener que la igualdad es un ideal que solamente puede lograrse, que solamente puede conseguirse con el trato desigual de los desiguales. O sea, si yo trato a todas las personas de la misma manera, más bien lo que puedo generar es una gravísima desigualdad.
Es el razonamiento que se hace y por lo tanto, desde este punto de vista, hay que tratar de manera desigual a los desiguales a fin de conseguir la igualdad. Entonces, en los casos que voy a mencionar, habría un trato desigual. ¿Por qué? O sea, y que favorecería a estas personas. Bueno, no para favorecerlas a ellas como en sí mismas, sino para proteger, para amparar, para tutelar la función, el cargo que desempeñan. O como dije, si representan a la soberanía de otro país, bueno, para proteger esa soberanía de la acción punitiva del Estado. Entonces, hay quienes consideran, repito, entonces que estas prerrogativas no constituyen una excepción, sino la reafirmación de la regla. Podemos verla de una manera o de la otra. Lo importante es que sepamos que en nuestro ordenamiento jurídico se consagran una serie de prerrogativas que permiten que el derecho penal no se aplique de la misma manera a todos los ciudadanos. Pero se hace por razones de derecho público, así como también por razones de derecho internacional. Siempre con el objetivo, con el propósito de proteger al cargo, de proteger la función que desempeña aquella persona que en determinado momento hubiese cometido un delito, y el derecho penal, bueno, con respecto a ella va a verse restringido o limitado en su aplicación. ¿Cuáles son estas excepciones o estas prerrogativas que se consagran en nuestro ordenamiento? Miren, desde el punto de vista terminológico, en otras legislaciones se utilizan quizás a lo mejor estas denominaciones que voy a hacer o esta clasificación que voy a señalar, a lo mejor tiene otro contenido, pero por lo menos en lo que respecta al ordenamiento venezolano, yo voy a dar las clases de prerrogativas que tenemos, así como también las definiciones. Pero, insisto, a lo mejor lo que yo voy a llamar de una manera y lo voy a definir de un modo, quizás, bueno, lo revisa en otro ordenamiento y tiene otro nombre o se le da un distinto contenido. Eso tienen que tenerlo claro, sobre todo si van a leer un libro o si van a consultar una bibliografía que no sea nacional. ¿Cuáles son las prerrogativas que consagra nuestro ordenamiento? Consagra 3 clases de prerrogativas. En primer lugar tenemos la llamada inviolabilidad. En segundo lugar vamos a tener la denominada inmunidad. Y en tercer lugar vamos a hablar, o será, pues lo consideraremos también como una forma de prerrogativa o de excepciones al principio de la igualdad, las llamadas o denominadas prerrogativas procesales. ¿En qué se diferencian? ¿En qué consisten? ¿Y en qué se diferencian unas de otras? Miren, cuando una persona es inviolable, cuando estamos en presencia de un caso de inviolabilidad, eso significa que aquella persona que disfruta de esta prerrogativa o de este beneficio, esta persona, a pesar de que cometa un determinado delito, nunca será responsable del mismo. Es decir, en el ordenamiento respecto de esa persona se establecerá una exención plena de responsabilidad penal. Es decir, no será responsable ni ahora ni nunca por el hecho realizado. Esto es fundamentalmente lo que va a permitir diferenciar a la inviolabilidad de la inmunidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona, cuando un ciudadano goza de inmunidad, es decir, ella no va a estar sometida al poder punitivo del Estado, no podrá ser procesada, no podrá ser castigada, pero eso solo se mantendrá durante el tiempo que el sujeto esté ejerciendo el cargo. En otras palabras, cuando deje de ejercer el cargo, cuando ya no esté ejerciendo el cargo, entonces podría esta persona ser castigada, podría ser procesada o castigada, si es que ya había sido penada, por el delito que hubiese cometido. Esto es entonces, es decir, en la inmunidad, es decir, se produce el mismo efecto de la inviolabilidad en el sentido de que la persona no será responsable. Solamente que en la inviolabilidad nunca será responsable, mientras que en la inmunidad
una vez que la persona, que el ciudadano no esté desempeñando el cargo es decir, que está siendo protegido mediante la ley, una vez que ya no esté ejerciendo ese cargo, pues entonces en ese caso sí podría ser enjuiciada, detenida y penada por el delito cometido. Por último, tenemos las prerrogativas procesales. ¿Qué es esto de las prerrogativas procesales? Bueno, cuando una persona disfruta de una prerrogativa procesal, a ella se le puede castigar e incluso se le podrá procesar durante el mismo, o sea, se le podrá enjuiciar durante el tiempo que esté ejerciendo el cargo. Es decir, que su cargo no será obstáculo a los fines de que se haga valer su responsabilidad penal. Pero ¿qué ocurre? Cuando una persona tiene a su favor una prerrogativa procesal, el legislador establece mayores solemnidades, mayores formalidades para poder enjuiciar a esa persona. Es decir, que va a ser más difícil enjuiciarlo. Se le van a dar mayores garantías al ciudadano, al funcionario, para poder eventualmente ser castigado por el delito que hubiera cometido. O sea, un ejemplo claro, por ejemplo, de una prerrogativa procesal es el caso del presidente de la República, porque el presidente de la República puede ser responsable, se le puede hacer responsable durante el ejercicio de su cargo. Bueno, formalmente está establecido así, se le podría hacer responsable. Claro, eso supondría un Tribunal Supremo de Justicia independiente, un fiscal independiente, pero bueno, partiendo de la base de que eso fuese así, de que tuviésemos realmente un Estado de Derecho, pues el presidente de la República puede ser enjuiciado y eventualmente castigado. Y aquí ha ocurrido, aquí en Venezuela, por ejemplo, con lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez. Pero ¿qué ocurre? Que para poder enjuiciar al presidente, bueno, allí hay que, es decir, se requiere el cumplimiento de un conjunto de formalidades, como por ejemplo que la Asamblea Nacional autorice ese enjuiciamiento, además que el Tribunal Supremo de Justicia considere que existen motivos para ese enjuiciamiento y eso a su vez se ha autorizado después por la Asamblea Nacional en el sentido de que se proceda al juicio y no cualquier fiscal será el que podrá acusar al presidente, sino que tendrá que ser el fiscal general de la República. Bueno, estas son pues algunas de las formalidades que se establecerán para el enjuiciamiento del presidente. Entonces, en conclusión, tenemos tres clases de prerrogativas procesales, de prerrogativas funcionariales o funcionales dentro de este tema de la validez personal. La primera es la inviolabilidad, los casos de inviolabilidad. En segundo lugar, los casos de inmunidad. Y en tercer lugar, las prerrogativas procesales. Ahora, a continuación, vamos a hablar de quiénes son los funcionarios que en nuestro o que con base en nuestro ordenamiento gozan de estas prerrogativas que acabo de mencionar. Es decir, ahora vamos a estudiar quiénes gozan de inviolabilidad, quiénes gozan de inmunidad y quiénes gozan de prerrogativas procesales, de acuerdo a la Constitución, así como también de acuerdo a los tratados suscritos por Venezuela. Porque recuerden que el fundamento de estas prerrogativas no solamente está en el derecho público, no solamente está en el derecho constitucional, sino que también se encuentra en los tratados internacionales suscritos por Venezuela. Fíjense, los diputados de la Asamblea Nacional, ellos gozan tanto de inviolabilidad como de inmunidad como de prerrogativas procesales. Yo creo que son, o sea, los diputados de la Asamblea Nacional son los funcionarios que gozan del mayor número de garantías, de protecciones desde el punto de vista del derecho penal. Es decir, la idea es que el ejercicio
de la función del diputado no se vea de ninguna manera restringida, limitada, mediante denuncias, mediante acusaciones. Igual ocurre también con lo del presidente. Se establece mayores prerrogativas precisamente para evitar que no pueda el presidente ejercer sus funciones, porque durante el ejercicio de su cargo tenga que estar respondiendo a acusaciones, denuncias, etcétera, por supuestos hechos punibles que habría cometido. O sea, la idea es proteger siempre el cargo. Ahora, a quien más se protege desde el punto de vista constitucional es a los diputados de la Asamblea Nacional. Ellos gozan, como les dije, de inviolabilidad, de inmunidad y de prerrogativas procesales. Ahora, esto de la inviolabilidad debe entenderse de una manera restringida. Es decir, ellos no son inviolables respecto de cualquier delito. O sea, los diputados de la Asamblea Nacional no son inviolables en cuanto a cualquier delito. Ellos son irresponsables, es decir, no tendrán ninguna clase de responsabilidad penal, es en relación a los votos u opiniones que durante el ejercicio de su cargo ellos hayan emitido. En otras palabras, es decir, cuando una persona opina, cuando una persona da una declaración, puede incurrir en delitos de palabra, en delitos que afectan el honor, la reputación de otras personas o de una institución. Estos delitos de palabra, por ejemplo, entre otros tenemos la difamación, la injuria, el vilipendio. ¿En qué consiste, por ejemplo, la difamación? En que yo le impute a una persona un hecho capaz de exponerlo al odio, al desprecio público, o que sea ofensivo de manera general a su honor o su reputación. Entonces, y si lo hago pues ante un determinado grupo de personas, ante varias personas, bueno, independientemente de que yo esté diciendo la verdad, eso será constitutivo de delito, porque afectará el honor, la reputación, la credibilidad, lo que se piensa de esa persona. Entonces, cuando un ciudadano hace declaraciones, discursos, intervenciones de cualquier índole, puede ser que incurra, sobre todo pues un diputado de la Asamblea Nacional, puede ser que incurra en un delito de palabra, en uno de estos delitos que afectan el honor, la reputación, el respeto que debido a ciertas instituciones. En esos delitos son los que se verían exentos de responsabilidad penal, conforme a lo que señala el artículo 199 de la Constitución de la República. Vamos a leer brevemente este artículo 199. Este artículo me dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. Por aquí, 98, 99. Los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio. Perdón, no es el 199, es el 199, estaba leyendo el 200. El 199. Los diputados de la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Solo responderán ante los electores y al cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los reglamentos. Es decir, no serán responsables, no tendrán ninguna forma de responsabilidad penal, ni penas ni medidas de seguridad, y por lo tanto, es decir, esto les da a los diputados pues una amplias facultades para, en defensa de los derechos, de las libertades, de las personas, de los ciudadanos, de a quienes ellos están representando, ellos puedan opinar, criticar, decir lo que tengan que decir y no tener el temor de que, es que el diputado está diciendo esto y me está difamando y lo voy a acusar por difamación. Bueno, puede acusarlo por difamación, por injuria, por vilipendio, que eso no va a importar, porque a los fines del derecho penal el diputado no será responsable por esos votos, por esas opiniones que hubiese emitido. Mire, en cuanto a esto de la inviolabilidad, algo interesante que se plantea es la naturaleza jurídica de la misma. ¿Será una causa de justificación? ¿Será esto un permiso legal? Lo han pensado algunos. Otros han considerado que si se trataría más bien de una causa que excluye la culpabilidad.
O también, bueno, y aquí yo creo que es la idea mayoritaria, se ha pensado también de si se trata de una excusa absolutoria. Como nosotros no hemos visto teoría del delito, quizás a lo mejor sea un tanto complejo entender las diferencias entre si se trata de una causa de justificación, una causa de inculpabilidad o una excusa absolutoria. Miren, aquí vamos a ver, lo básico es quizás preguntarnos, bueno, cuando el diputado emite un voto, una opinión, y causa, pues causa un daño al bien jurídico, del honor, de la reputación de una persona, ¿eso está justificado? Es decir, ¿será que el ordenamiento autoriza que se haga eso? Pareciera en principio que sí. ¿O será más bien que el ordenamiento no reprocha eso, no lo reprocha, considera que bueno, está bien, eso está mal que se haya hecho, pero bueno, es decir, no lo vamos a castigar porque esta persona está ejerciendo su función? O sea, es decir, yo creo que la pregunta de fondo es esa. Esto, es decir, el ordenamiento ha de hacerse de la vista gorda en el sentido de que decir, no, es que esto está justificado, punto, o más bien el ordenamiento debe decir, un momentico, eso de estar ofendiendo a otro no está bien, pero bueno, yo tomando en cuenta el cargo que está desempeñando esta persona, no lo voy a castigar. Eso sería más o menos el razonamiento que haría el legislador aquí en este caso constitucional. Lo que pasa es que, claro, cuando uno dice que es una causa de justificación, eso tiene unos efectos muy importantes desde el punto de vista de la responsabilidad. Y fíjese, cuando una persona actúa con una causa de justificación, todos los que lo ayudan o colaboran, los cómplices, se verían también exentos de responsabilidad. Es decir, que si yo, por ejemplo, yo soy diputado y tengo unos asistentes y los asistentes me ayudaron a mi discurso o me ayudaron de alguna manera a realizar el hecho que constituye la difamación o la injuria, entonces ellos tampoco serían responsables. O sea, yo no sería responsable y ellos tampoco, siendo que ellos no son diputados. Y fíjense que el artículo 199 habla de los diputados. Esto va en contra de pensar que se trata de una causa de justificación. Eso iría en contra. Además también, fíjese, va en contra de que se considere una causa de justificación o un permiso legal el hecho de que cuando una persona tiene a su favor un permiso, una causa de justificación, tiene que hacerlo dentro de ciertos límites. Es decir, por ejemplo, la legítima defensa es un permiso legal, es una causa de justificación, pero yo no puedo hacer lo que me venga en gana para defenderme. Si yo hago de más para defenderme, si yo por ejemplo mato a una persona para defenderme cuando no era necesario que la matara para efectivamente defenderme, pues entonces en esos casos no hay legítima defensa, más bien lo que habrá es un exceso en la defensa, y cuando hay un exceso en la defensa el juez me tiene que castigar, yo seré responsable. Ahora, ¿por qué hablo de esto del exceso? Bueno, porque si uno entendiese que esto es una causa de justificación, un permiso legal, los jueces tendrían que valorar si hubo un exceso o no hubo un exceso, es decir, si el diputado hizo de más o hizo de menos. ¿Cuál es el problema? Que bueno, que si hizo de más, entonces debería ser castigado, porque cuando hay un exceso en un permiso legal, la persona tendría que ser castigada, con una pena atenuada, pero tendría que ser castigada. Pero si tuviese que ser castigado el diputado, bueno, eso iría en contra del mismo artículo 199, que dice que no serán responsables. Mire, yo no creo realmente que la naturaleza jurídica, por los motivos que acabo de señalar, yo no creo realmente que la naturaleza jurídica de la inviolabilidad constituya una causa de justificación. Yo lo que creo es que aquí, fundamentalmente, el legislador lo que hace es renunciar a la pena. Renuncia a la pena, es decir, no castiga, a pesar de que el hecho es delito, el legislador decide, mira, aquí no hay que castigar, porque este señor está haciendo pues una función, está ejerciendo una función pública y no puede tener limitaciones, y si yo digo que es una causa de justificación, va a tener limitaciones, y lo mismo pasaría si dijese que es una causa de inculpabilidad, que no habría reproche, ¿no? Porque entonces en ese caso también habría que valorar
habría que valorar en el caso concreto si era lo que es decir, era la conducta debida por parte del funcionario, del diputado, o no era la conducta debida, y es decir, si estaba realmente en una situación que no se le pudiera exigir otro comportamiento distinto, y bueno, esto es una valoración que tiene que ver con las causas de inculpabilidad, lo vamos a ver más adelante, y eso, bueno, o sea, pero si uno hiciese ese tipo de valoraciones, entonces, mira, eventualmente el diputado sería responsable, y el artículo 199 dice con toda claridad que no serán responsables. Entonces, yo lo que creo, y aquí yo creo que, bueno, me sumo a lo que dice la doctrina mayoritaria, en estas hipótesis lo que habría realmente es una excusa absolutoria. Una excusa absolutoria es un eximente que consiste simplemente en entender que no se va a penar el hecho, aunque sea delito. O sea, el comportamiento puede ser que sea delito, pero el legislador, en un caso como este, renuncia al castigo, renuncia a la pena. Renuncia a la pena, ¿por qué? Por un motivo político criminal. ¿Y cuál es ese motivo de política criminal? Bueno, el proteger el cargo, el proteger pues la función que desempeña el diputado de la Asamblea Nacional. Entonces, en conclusión, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de la inviolabilidad parlamentaria? Bueno, desde mi punto de vista, sería la de constituir una excusa absolutoria y no una causa de justificación, ni tampoco una causa de inculpabilidad. Más adelante, bueno, vamos a estudiar en qué consiste la inmunidad de los diputados y las prerrogativas procesales. Antes de ello, vamos a hablar de otros supuestos de inviolabilidad que se consagran en nuestro ordenamiento. Mire, el otro supuesto de inviolabilidad tiene que ver con el jefe de Estado extranjero. Es decir, si un presidente de otro país viene a Venezuela y comete un delito aquí, pues eso no sería delito. Es decir, el presidente de otro país, el jefe de Estado de otro país, no será responsable con arreglo a la ley penal venezolana. Esto se fundamenta en principios del derecho internacional y también algunas normas de tratados internacionales lo consagran expresamente. Por ejemplo, en el caso del ordenamiento venezolano, tenemos pues el artículo 297 del Código de Bustamante, que es un tratado internacional suscrito por Venezuela. ¿Qué dice el 297 del Código de Bustamante? Que están exentos de las leyes penales de cada estado contratante los jefes de otros estados que se encuentren en su territorio. Si aquí el legislador dice, esa persona no tendrá responsabilidad penal de ningún tipo. No tendrá responsabilidad penal y eso no significa que, bueno, que eventualmente en su país se le pueda hacer responsable, pero con arreglo a las leyes penales, por ejemplo, venezolanas, si cometiese un delito en Venezuela, no podrá ser castigado. O sea, esto se admite de manera general en el derecho internacional y podríamos decir que es pura y simplemente un reconocimiento de la soberanía del país al cual representa esa persona y claro, tendrá que ver necesariamente desde el punto de vista del derecho internacional con la reciprocidad que se debe también desde el punto de vista de los estados que se vean involucrados en una situación como esta. Entonces, gozan también de inviolabilidad el jefe de Estado extranjero. Mire, de acuerdo a la ley aprobatoria de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, esto es del año 1961, en cuanto a los diplomáticos, embajadores, por ejemplo, se establece una forma de inviolabilidad. Es decir, ellos serán inviolables en cuanto a sus personas, sus residencias, sus bienes y sus documentos. Sin embargo, aquí hay que destacar una cosa. Esta inviolabilidad, a diferencia de la inviolabilidad que he hablado de los diputados de la Asamblea Nacional, tiene ciertas limitaciones, porque como por ejemplo la de ser renunciable. Es una inviolabilidad que es renunciable y que pudiese, o sea, decir que pueda ser renunciada por el Estado que acredita al diplomático y que en su caso más bien pudiera confundírsele a esa la diferencia con la inviolabilidad
de los diputados. Se le podría confundir de alguna manera con la inmunidad, con un caso de inmunidad. Entonces, inclusive en la misma ley aprobatoria de la Convención de Viena habla también, o sea, confunde de alguna manera inmunidad con inviolabilidad. O sea, habla de inviolabilidad, pero también habla de inmunidad. Pero bueno, desde el punto de vista formal, los diplomáticos extranjeros tendrán una inviolabilidad renunciable con relación a sus personas, sus residencias, sus bienes, y serán inmunes pues a la jurisdicción civil, administrativa y penal del Estado en donde se encuentren ellos acreditados. Una cosa es los diplomáticos, otra cosa es los funcionarios consulares. Los funcionarios consulares lo que tienen es prerrogativas procesales, o sea, lo que tienen es una prerrogativa procesal, no gozan de la inviolabilidad que gozan los diplomáticos, y bueno, por eso hablaremos después, al final hablaremos de en qué consiste la prerrogativa procesal que tienen los funcionarios consulares. Vamos a hablar ahora de la inmunidad. La inmunidad de los diputados se consagra en el artículo 200, ahora sí, esta vez voy a leer el 200, el artículo 200 de la Constitución, y también, bueno, además de la inviolabilidad que la gozan los diputados, también la goza el defensor del pueblo. En el caso del defensor del pueblo, ello está previsto expresamente en el artículo 283 de la Constitución. Es decir, la inviolabilidad de los diputados, insisto, se prevé en el artículo 200, y la del defensor del pueblo se establece en el artículo 282 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 200? El artículo 200 de la Constitución dice lo siguiente: los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. Y después dice acá: de los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. Y después dice: en caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Esto hay que explicarlo con un poquito más de detalle. Bueno, ya sabemos en qué consiste la inmunidad. Si gracias a la inmunidad el diputado no podrá ser hecho responsable de ninguna manera durante el tiempo que esté ejerciendo su cargo. Aquí se señala un plazo importante, ya lo voy a mencionar nuevamente, pero insisto, el diputado no podrá ser castigado. Si por ejemplo si había sido penado con anterioridad, no podrá no podrá ejecutarse esa pena, como tampoco podrá procesársele del delito que hubiese cometido durante el tiempo que es diputado. Y si lo hizo con anterioridad, durante el tiempo igualmente que sea diputado, no podrá ser enjuiciado, no podrá ser detenido. ¿Desde qué momento? Bueno, aquí dice, desde su proclamación, lo dice bastante claro, hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. ¿Por qué hago énfasis con relación a esto de cuándo comienza la prerrogativa y cuándo termina? Miren, en el en el aula virtual tienen un trabajo sobre este tema y sobre esto es decir, el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado unas decisiones que han de alguna manera tergiversado el significado, el contenido de este artículo 200 con respecto a cuándo comienza la prerrogativa. Para no ser, pues, como digo yo, muy específico con el caso que se planteó en aquel momento, me estoy refiriendo a la sentencia, lo que voy a decir aquí, o lo que puedo decir respecto de esto, es que el Tribunal Supremo de Justicia
considera que proclamación no es proclamación, sino juramentación. Esto es por razones politiqueras. O sea, es decir, la proclamación es cuando, pues, cuando el CNE, cuando el representante del CNE declara, pues, que una persona ganó o no ganó una determinada elección. O sea, eso a grandes rasgos, o sea, lo proclama como ganador el representante del CNE. Y es a partir de allí que claramente se había entendido desde siempre cuando comenzaba la prerrogativa. Es decir, que no era necesario juramentarse. Una cosa es la proclamación, otra cosa es la juramentación. Pero, ¿qué pasó? Que por motivos políticos esto se tergiversó, se empezó a hacer una interpretación arbitraria, absurda, se hizo, entre comillas, una interpretación de carácter histórico, y por allí llegaron a la conclusión de que proclamación no era proclamación, sino que era juramentación. Y por eso, y por ese camino, bueno, es que cuando perdieron la Asamblea Nacional en determinado momento, pero habían unos diputados opositores que tenían problemas con la justicia y que se estaban amparando en esta disposición, en entender que comenzaba con la proclamación la prerrogativa. Entonces, como ellos estaban amparándose con eso, ellos decían, bueno, si me están procesando, ya no me van a poder seguir procesando porque ya me proclamaron y ya soy diputado y por lo tanto gozo de la prerrogativa. Así se había venido entendiendo siempre. Pero ¿qué pasa? Por la razón política, el Tribunal Supremo de Justicia dijo, no, es que proclamación no es proclamación, como se había entendido siempre, sino que proclamación es juramentación. Entonces, ahora esto se interpreta en el sentido pero se interpreta irritamente. O sea, se interpreta como no debe interpretarse. Se interpreta que la prerrogativa comienza con la juramentación y no con la proclamación. Y esto, bueno, ha permitido, pues, una serie de atropellos gravísimos, que no voy a hacer cita, no voy a insistir sobre ello, pero que es simplemente, pues, una manifestación más de que no tenemos un Estado de Derecho y que el Tribunal Supremo de Justicia simplemente es otro organismo político, es decir, otro órgano político del gobierno. Eso lamentablemente tengo que decirlo, y pues es así. Simplemente, pues, en algún momento deberá cambiar, en otro momento no deberá ser así. Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ustedes pueden revisar eso en el trabajo que escribí sobre el tema, la prerrogativa comienza con la juramentación cuando debería ser por la proclamación, porque una cosa es el acto de proclamar y otra cosa es juramentar, y termina con la renuncia o con la conclusión del mandato. ¿Qué delitos abarca la inmunidad? La inmunidad abarca cualquier delito, todos los delitos. O sea, no solamente los delitos de palabra, respecto a los cuales es inviolable el diputado, sino también los delitos, cualquier delito de que se trate. Sea que se hubiese cometido antes de ejercer el cargo como durante el ejercicio del cargo. Ahora, si es con posterioridad al ejercicio del cargo, pues la prerrogativa en absoluto lo amparará, lo protegerá, porque esta prerrogativa se mantiene en vigencia única y exclusivamente durante el tiempo del ejercicio del cargo. Ahora, esta prerrogativa tiene unas excepciones que son las que leí hace un momento. ¿Y cuáles son esas excepciones? Esas excepciones vienen dadas en primer lugar por el delito flagrante y en segundo lugar por decisión que pudiese haber del Tribunal Supremo de Justicia, que podría autorizar, previa autorización de la Asamblea Nacional, la detención o aprehensión del diputado y que se continúe su enjuiciamiento. O sea, son dos las excepciones entonces que habrían a esta prerrogativa que se denomina inmunidad. Primera excepción, delito flagrante. Segunda excepción, el allanamiento de la inmunidad por parte de la Asamblea Nacional
previa orden del Tribunal Supremo de Justicia que considere que existen méritos para la detención, para la aprehensión y el enjuiciamiento del diputado de la Asamblea. En lo que respecta a la flagrancia, ¿en qué consiste esto del delito flagrante o la flagrancia? A ver, el diputado podrá ser inicialmente privado de su libertad cuando esté cometiendo un delito o acabe de cometerlo o se encuentre en alguno de los supuestos del delito flagrante que se hablan o que se señalan en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cuándo hay delito flagrante? Bien, hay dos tipos de flagrancia, la flagrancia en sentido estricto y la denominada cuasiflagrancia. Creo que eso hablamos ya en algún momento en temas anteriores. Si no, bueno, lo vamos a explicar ahora. ¿Qué significa la flagrancia en sentido estricto? Significa que una persona esté cometiendo un delito o acabe de cometerlo, se encuentre en el acto de ejecutar el hecho punible o acabe de perfeccionarlo, de consumarlo. Eso es la flagrancia en sentido estricto. Y en ese momento, cuando un delito es flagrante, vamos a no referirnos aquí al caso del diputado. Es decir, si cualquier persona comete un delito flagrante, en ese instante, incluso quien no sea funcionario, quien no sea policía, un ciudadano común, podrá detenerlo cualquier persona, a un particular. Cuando se trate de un diputado de la Asamblea Nacional, entonces habrá una excepción a esa inmunidad cuando él esté cometiendo un delito o acabe de cometerlo, que es lo que ya he llamado la flagrancia en sentido estricto. Pero también podrá ser detenido cuando se trate de una flagrancia, una cuasiflagrancia, una flagrancia en sentido amplio, que está también mencionada en el artículo 234. ¿Cuándo hay esta flagrancia en sentido amplio o cuasiflagrancia? Cuando la persona, si el sospechoso, si fuera el diputado, porque por ejemplo ser un particular, se vea perseguido por la autoridad, por la víctima o por el clamor público. O cuando se le sorprendiese a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar donde fue cometido el delito, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con cierto fundamento que él es el autor o la autora de ese delito. En otras palabras, si usted lo están persiguiendo, eso también es flagrancia y ahí cualquiera lo puede detener. Y si es un diputado de la Asamblea Nacional, no importará que sea diputado, en esos casos podrá ser detenido. Y lo que menciona el artículo 200 es que cuando se trata de un delito flagrante, es decir, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia, si no podrá ser llevado pues a una cárcel, a un establecimiento penal, sino que se le dará pues un arresto domiciliario hasta que se tome una decisión con respecto a si se le allana o no se le allana, si hay motivos o no hay motivos para el enjuiciamiento, y luego si se le allana o no se le allana la inmunidad. Entonces, pero el primer caso entonces es el del delito flagrante. El segundo caso es cuando se trate de un hecho que fue investigado y que fue denunciado por el cual fue el funcionario fue acusado ante el Tribunal Supremo de Justicia, y que respecto de ese hecho el tribunal se haya pronunciado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia se haya pronunciado en el sentido de considerar que existen méritos para el enjuiciamiento de esta persona. Es decir, esto es lo que se llama el antejuicio de mérito. Cuando el diputado se solicita su antejuicio de mérito, pues entonces de alguna manera es porque se ha llevado a cabo una investigación y el tribunal en esa investigación inicial, o como resultado de esa investigación inicial, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Penal puede llegar a la conclusión de que existen méritos. No hay un pronunciamiento de que es culpable o responsable, sino que existen méritos para su enjuiciamiento, caso en el cual
eso va a pasar a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional deberá autorizarse, eso es lo que vamos a llamar el allanamiento, deberá autorizarse que al diputado se le aprenda y se le enjuicie por el hecho realizado. O sea, cuando se hace esa autorización es como quitarle el cargo, es decir, como quitarle pues la prerrogativa al funcionario. Esto es lo que significa, fíjense, cuando aquí el artículo 200 dice que de los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. Esto ya de por sí, bueno, es la prerrogativa procesal que tendrá el diputado de la Asamblea, el antejuicio de mérito y que el procedimiento en contra del diputado de la Asamblea seguirá ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esa sería la prerrogativa, a su vez, que incluso el allanamiento de la inmunidad también podría verse como una prerrogativa, porque si la Asamblea Nacional no autoriza el enjuiciamiento del diputado de la Asamblea, pues entonces durante el tiempo que esté ejerciendo el cargo, su responsabilidad penal no podrá ser hecha valer por las autoridades. Entonces, ¿cuáles son las excepciones a la inmunidad parlamentaria? Como lo dije, bueno, en primer lugar, los casos de delito flagrante, hipótesis en las cuales podrá ser aprehendido y sometido a un arresto domiciliario, mientras que el Tribunal Supremo se pronuncia con respecto a si hay méritos o no hay méritos para el enjuiciamiento. Y la segunda hipótesis, que presupone ya un antejuicio de mérito, es que la Asamblea Nacional autorice el allanamiento de la inmunidad, autorice por lo tanto la detención y sobre todo el enjuiciamiento del diputado de la Asamblea, porque eso, repito, significaría pues despojarlo de la condición que tiene, la prerrogativa que lo hace inmune a las leyes penales venezolanas. El otro funcionario que goza de inmunidad, como lo dije, es el defensor del pueblo. Esta prerrogativa se encuentra prevista como lo mencioné también, en el artículo 282 de la Constitución. Dice este artículo: el defensor del pueblo, la defensora, gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto no podrá ser perseguido, detenido ni enjuiciado por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, una observación que cabe hacer con relación a esta inmunidad es que esta inmunidad no abarca cualquier delito como la de los diputados de la Asamblea Nacional, sino que serán los delitos relacionados con el ejercicio de la función del defensor del pueblo. Si se trata de un delito que no esté vinculado con las funciones del defensor del pueblo, pues entonces en ese caso es decir, seguirá el procedimiento ordinario y no aplicará la inmunidad que se menciona en este artículo 282. Esta prerrogativa va de la mano igualmente con el antejuicio de mérito, es decir, que el defensor del pueblo, como alto funcionario que es, goza también pues de la prerrogativa que conocemos como el antejuicio de mérito, pero con la limitación que he dicho, es decir, que de acuerdo a la Constitución ha de ser cuando se trate de hechos que estén relacionados, de delitos que estén relacionados con el ejercicio de la función del defensor del pueblo. Salvo si se trata de un delito ajeno a las funciones que esté desempeñando, que le corresponde desempeñar de acuerdo a la Constitución al defensor del pueblo, pues en esos casos pues entonces no tendrá razón de ser la prerrogativa y se aplicarán las leyes penales o deberán aplicarse las leyes penales de la manera que están establecidas, con el procedimiento y sin ningún tipo de prerrogativa que pueda o de mayor solemnidad que se requiera respecto a hacer valer la responsabilidad penal de este funcionario.
Vamos a terminar este tema hablando brevemente de las prerrogativas procesales. ¿Quiénes gozan de prerrogativas procesales en nuestro ordenamiento? Bueno, en primer lugar, el presidente de la República, como lo dije al comienzo de la clase. El presidente de la República es responsable o puede ser responsable de los delitos que cometa durante el ejercicio de su función. Este es el sentido que tiene el artículo 232 de la Constitución cuando dice que el presidente es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. O sea, la regla es que el presidente tenga responsabilidad por los delitos, por los delitos que pudiese cometer durante el ejercicio de su función. Ahora, que sea responsable no significa que podrá ser enjuiciado como cualquier persona, sino que su enjuiciamiento, es decir, se hará con mayores solemnidades, con mayores garantías, porque como les dije al comienzo, se está protegiendo el cargo, no se está protegiendo la persona, sino la idea es proteger al cargo. Esas prerrogativas las vamos a encontrar en el artículo 266 de la Constitución, en el numeral segundo, dentro de las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a leer, dice, son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, numeral segundo, declarar si hay o no hay mérito para el enjuiciamiento del presidente o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional hasta sentencia definitiva. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, que el presidente tiene como primera prerrogativa el antejuicio de mérito. En segundo lugar, tiene también como prerrogativa el llamado juicio político. La Asamblea Nacional deberá autorizar el enjuiciamiento del presidente. Si no lo autoriza, pues hasta ahí llegó el asunto. Si el Tribunal Supremo primero dice no hay méritos para enjuiciar al presidente, ya pues allí concluirá la investigación, concluirá todo el procedimiento en contra del presidente de la República. Y tercera prerrogativa es que en el caso de que la Asamblea Nacional considerase que hay mérito para el enjuiciamiento del presidente, en ese caso el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena seguirá conociendo o continuará conociendo del procedimiento hasta sentencia definitiva. Esto sería, pues, otra prerrogativa es que la acusación tendrá que ser ejercida por el fiscal general de la República. Serían entonces 4 prerrogativas que tiene el presidente de la República en cuanto al enjuiciamiento. ¿Quién más tiene prerrogativas procesales? Miren, los otros altos funcionarios. Fíjense que el mismo artículo 266, también dentro de las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, dice lo siguiente. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del vicepresidente, de los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los ministros, del procurador, del fiscal general, del contralor general de la República, del defensor del pueblo, los gobernadores, oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República. Es decir, todos estos funcionarios que he mencionado tendrán como prerrogativa el antejuicio de mérito ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, dice aquí que en estos casos, en caso afirmativo, se remitirá los autos al fiscal general de la República o a quien haga sus veces, si fuera el caso, y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva. Esto es un error que creo que hay sentencias ya del Tribunal Supremo de Justicia rectificando el sentido. Realmente no es que si el delito fuese común, se continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva del Tribunal Supremo. No, si el delito fuese un delito político, de la causa seguirá conociendo el Tribunal Supremo de Justicia. Pero si fuese un delito común,
es todo lo contrario de lo que dice aquí, entonces eso pasará pues a la jurisdicción ordinaria, es decir que el procedimiento no se llevará a cabo, no se seguirá ante el Tribunal Supremo de Justicia, sino ante pues, los jueces de instancia correspondientes. Entonces, ¿qué prerrogativa tienen entonces otros altos funcionarios? Bueno, el antejuicio de mérito, y en el caso de que el delito fuese un delito político, pues entonces en esa hipótesis seguirá conociendo de la causa el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso la Sala Penal, y el fiscal general de la República deberá mantener la acusación, es el que deberá llevar la acusación en estos casos. Pero solamente en el caso de que fuese un delito político. Si fuese un delito común, o sea, contrario a lo que dice aquí la Constitución, literalmente, si fuese un delito común, entonces eso pasará a la jurisdicción ordinaria. Un delito político, bueno, ya eso lo vimos en el tema de la extradición. Un delito político es un delito que atente contra los derechos políticos, contra la independencia, la seguridad del Estado, contra los poderes públicos, contra la incolumidad de los poderes públicos, etcétera, etcétera. Eso es por lo menos los delitos políticos en un sentido estricto. Pero que también, bueno, recuerden que en nuestro ordenamiento el concepto de delito político abarca al delito conexo con los delitos políticos, así como también a los delitos comunes perseguidos con fines políticos. Entonces, eso debe tenerse en consideración también a los fines, bueno, de determinar, o cuando se tenga que determinar si es un delito político o no el que hubiese cometido respecto del cual se declarase que hay méritos para el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a quién, en cuanto al alto funcionario de que se trate. Entonces, prerrogativas procesales de los altos funcionarios, bueno, de lo que he mencionado, bueno, antejuicio de mérito, y que la acusación sea ejercida por el fiscal general de la República, y si fuese un delito político, que continuase el procedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso ante la Sala Penal. Por cierto, estas normas de la Constitución se complementan con la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, por favor, revisen las normas sobre el Tribunal Supremo de Justicia, que son las que señalan a qué sala corresponde. Por ejemplo, que en el caso del presidente es la sala plena, y en el caso de estos funcionarios no sería la sala plena, sino que sería la sala penal la que conocería. Pero eso no lo dice la Constitución, sino que lo dice la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, para concluir, yo les había dicho que los funcionarios consulares tienen también unas prerrogativas procesales. Esas prerrogativas procesales en la actualidad no tienen la importancia que tuvieron en el momento, claro, que se estableció el tratado correspondiente, o sea, la ley aprobatoria de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Cuando se trate de un funcionario consular, lo que dice la Convención es que si el delito es grave, procederá a la detención preventiva, pero que si el delito no es grave, el funcionario no podrá ser detenido, pero es que eso aplica para todos los ciudadanos, conforme al vigente Código Orgánico Procesal Penal. Si no podrá ser detenido ni sometido a limitación de su libertad, sino en virtud de sentencia firme. Y en todo caso deberá tratársele con la debida deferencia y con la mínima perturbación de su función. Eso es lo que dice la Convención. Claro, lo que pasa es que en la actualidad nuestro Código Orgánico Procesal Penal hace una distinción entre delitos graves y delitos menos graves. Los delitos graves son los que tendrían una pena superior a los 8 años, y los menos graves, bueno, los que con penas inferiores a los 8 años. Cuando se trata de un delito grave, el procedimiento es un tanto distinto, porque es el procedimiento ordinario. En cambio, cuando se trata de un delito menos grave, hay un procedimiento especial, y en esos casos, cuando el delito no es grave,
Es decir, lo que procura, de acuerdo a nuestra ley, al Código Orgánico, lo que se procura es que no haya privación de la libertad durante el procedimiento, precisamente por la menor gravedad que tendría el hecho. Entonces, claro, entendiendo de que esta prerrogativa afecta o tendría que ver con los delitos menos graves, bueno, ya lo que podríamos decir es que de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal vigente, bueno, esa prerrogativa existiría no solamente para los funcionarios consulares, sino prácticamente para cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque la regla cuando se trata de un delito menos grave es que la persona no esté privada de la libertad durante el procedimiento. En estos delitos menos graves, ¿cuál es la diferencia del procedimiento? Bueno, que el fiscal que conocerá es un fiscal de municipio y habrá unos tribunales de control municipales, que son los que conocerán por lo menos de la fase de investigación y de la fase intermedia. Si el caso excepcionalmente llega a juicio, se iría pues a un tribunal estatal. O sea, hay tribunales penales estatales y municipales, y los municipales son los que conocerían de las causas por delitos menos graves durante la fase de investigación y durante la fase intermedia. Y igualmente hay unos fiscales de municipio o fiscales municipales que son los que conocerán de estos delitos de menor gravedad. Pero, insisto, esta prerrogativa de alguna manera se ha deshecho un tanto en el ordenamiento venezolano, dado que, bueno, que nuestras leyes han consagrado ya de manera expresa con relación a los delitos menos graves un tratamiento jurídico punitivo de menor severidad. Y por eso, bueno, entre comillas, habría una prerrogativa general para todos los ciudadanos, por lo menos en comparación con lo que ocurriría con los delitos graves, que son los delitos que tienen una pena superior a 8 años. Bueno, con esto, hemos hecho una apretada síntesis de la validez del tema de la validez personal de la ley penal, de las limitaciones que tiene el derecho penal en cuanto a las personas, y que comenzamos diciendo de que a lo mejor no eran excepciones al principio de la igualdad, sino que más bien la confirmación. Sea la confirmación o sean excepciones, lo cierto es, y esto es lo que quiero que recuerden siempre, que se trata de hipótesis en las cuales no se aplicará la ley penal de la misma manera que se aplica a todas las personas, pero que eso ocurrirá en razón, no para proteger a una persona en particular por su condición social, por su sexo, etcétera, por el partido político a que pertenezca, no, sino que será para proteger su cargo. ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo que es deseable en un Estado de Derecho? Bueno, que se respete el principio de la igualdad, y que más allá de estas excepciones, entre comillas, o confirmaciones del principio de la igualdad, en la aplicación de la ley penal no haya esas discriminaciones, esas distinciones, esa forma de valerse del derecho penal para desmejorar la situación de ciertas personas con relación a otras, y sobre todo cuando esas otras personas son el contrario político. O sea, utilizar al derecho penal como una forma de deshacerse del contrario político, eso es propio de los estados autoritarios, es propio de las dictaduras, de los totalitarismos, sean de izquierda o sean de derecha. Y eso va en contra entonces precisamente de la idea del Estado de Derecho y de la limitación del poder, que más bien esa limitación del poder debe partir de la base de una aplicación igualitaria de la ley, y solamente aceptar excepciones cuando razones de derecho público o de derecho internacional lo justifiquen, como son las hipótesis que formalmente he mencionado y explicado, se encuentran en nuestro ordenamiento. Bueno, con esto hemos terminado el tema de la validez personal de la ley penal. En el aula virtual van a tener materiales sobre este tema que deben buscarlos en la biblioteca de dicha aula virtual. Hasta pronto.